segunda venida. Y estamos viendo los acontecimientos, ¿cierto? Jesús dijo, habrá guerras, rumores de guerras, y entonces vendrá el fin. Y tal como dijo el Señor, se está cumpliendo perfectamente. ¿Lo terminaron de colocar el link? Para yo reenviarlo a mi madre que quiere escuchar el sermón. Bien, hermanos. ¿Cómo empezó la Iglesia Adventista? Con la predicación de la segunda venida. Ese era el tema que Guillermo Miller predicó. La segunda venida. Es el tema que Guillermo Miller predicó. Y entonces Miller anunció a todos que Cristo venía. Pero Miller se equivocó, porque él interpretó mal la profecía de Daniel 8:14. La profecía decía, el santuario será purificado. No decía que Cristo venía. Se equivocó Miller. Y él murió sin saber el significado de la profecía. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente Miller no entendió esto. ¿Lo ubicaron ya? Ya está mandado para donde su mamá. Al link que estaba la señora. Sí, ahí está directo, que ella la puede ver. Ojalá ella lo... Un favorcito. Va a contestar a la señora y dile que ese es el link de aquí, por favor. El tema de la segunda venida es el tema más importante de la Iglesia Adventista. Pero ¿saben ustedes cuándo se predica más de la segunda venida? En los velorios. En los velorios se habla de la segunda venida. Y después, casi nunca se habla de la segunda venida. ¿Es una realidad o no? ¿Sí? Cada día que pasa, la venida del Señor está más cerca. Cada día que pasa, la venida del Señor está más cerca. Elena Hoy escribió lo siguiente: las guerras van a producir hambre, van a producir enfermedad. Y las guerras producen ¿qué? Escasez de todo, ¿cierto? Hermanos, en la guerra, ¿quién gana? Nadie. ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial, cuando la más grande conflagración de la historia, donde murieron 60 millones de personas? Murieron 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra, mis hermanos, aquí en Occidente se estudia mucho cuando Estados Unidos intervino en la guerra, ¿cierto? Cuando Japón atacó Pearl Harbor. Se estudia cuando los americanos entraron a Normandía con los aliados, cuando entraron a Berlín. Pero no se estudia mucho el frente alemán-ruso, porque los muertos eran para el lado alemán y el lado ruso, no el lado occidente. En el frente ruso-alemán murieron la mitad de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. 30 millones murieron. Como 7 millones de alemanes y más de 20 millones de soviéticos. Hermano, fue una matanza terrible. ¿Satanás estaba al lado de los alemanes o al lado de los rusos? Les pregunto, vaya. ¿Qué dijo? ¿Satanás estaba al lado de los alemanes o al lado de los soviéticos? En los dos. En medio de los dos. En medio de todo. Hermano, Satanás, ¿sabe qué quería? Que se maten. ¿Para qué? Para que cuando esa persona muriese en esta situación, estuviese ¿qué? Exacto. Estuviera perdido, hermanos. Satanás le interesan las guerras. Hermanos, hoy dice que cuando termine el tiempo de la angustia, en este mundo va a haber unas guerras, hermanos. Y Jesús dijo, un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existe gente en la tierra. Eso dice después de que termine el tiempo de gracia. Entonces, la Segunda Guerra Mundial va a ser menos.
Si la Segunda Guerra Mundial fue terrible, entonces lo que se viene, ¿qué será? Mejor. Por eso Jesús dijo, ¿no? Mire, y esto no lo dijo también, está escrito en otras partes de la Santa Biblia. Y Jesús mismo, el Señor dijo, un tiempo de angustia cual nunca hubo. Ahora, el tiempo de angustia que viene es antes que termine el tiempo de gracia o después. Antes. El tiempo de angustia es que la Biblia menciona, ¿no? ¿Será antes que termine el tiempo de gracia o después? ¿Alguien dijo antes? Es después. Ahora, otra pregunta. ¿El tiempo de angustia es para el pueblo de Dios o para los impíos? Para el pueblo de Dios. ¿Para el pueblo de Dios? Claro. Es para los dos. Para todos. La diferencia, mis hermanos, que el tiempo de angustia va a matar a los impíos, pero ningún hijo de Dios va a morir. Ni uno. Ahora, en ese tiempo de angustia, los impíos van a soportar la ira de Dios. La ira de Satanás. Y la ira entre los humanos. En otras palabras, las pandillas se van a desbordar, ¿no? La gente se va a matar entre sí. El diablo lo va a mandar desastres y Dios va a enviar las plagas. Ellos no tienen protección de ningún tipo, los impíos. ¿El pueblo de Dios tiene angustia? Sí, porque nos están persiguiendo para matarnos. El mundo muere de hambre y enfermedad, pero los hijos de Dios, ni uno muere ni de hambre ni de enfermedad. Cuando llegue el tiempo de angustia, hermanos, el pueblo de Dios va a estar dividido en dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? No. Cuando llegue el tiempo de angustia y termine el tiempo de gracia, el pueblo de Dios estará entre los que se escapen y los que caigan presos. Mire, los que se escapen y los que caigan presos. Los que caigan presos estarán en el corredor de la muerte. ¿Entienden lo que es el corredor de la muerte, no? Aquí en Estados Unidos. Un preso está sentenciado a muerte, esperando más el momento de la ejecución. Hermanos, se va a fijar una fecha para matar a los hijos de Dios. Toda ley entra en vigencia, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Midnight, medianoche, ¿cierto? Y el hermano Juan dice, la medianoche. Pero una parte de los hijos de Dios habrá escapado. A esos que han escapado los buscarán cielo, mar y tierra. ¿Se acuerdan de Elías? Elías, hermanos, acá lo mandó a buscar por todos lados. Igual harán con nosotros. Pero no nos van a encontrar por una razón. ¿Se acuerdan la historia de Lot? ¿Se acuerdan de Lot? Lot estaba tranquilo en Sodoma. Dice, era una tarde hermosa, la última de Sodoma. Él estaba sentado tomando fresco en la tarde. La puesta de sol maravillosa como en los países tropicales. Y... ¿aquí hay algún dominicano, hermano dominicano? Sí. Hermanos, ¿cómo son las puestas de sol de la República Dominicana? El Caribe es espectacular, ¿no es cierto? ¿Alguien iba al Caribe? Esa puesta de sol en Puerto Rico, en la República Dominicana, es maravilloso, ¿no? Así era Sodoma. Mis hermanos, y aparecen dos caminantes. Lot no sabía quiénes eran. Eran ángeles. Hermanos, si Lot no hubiera sido cortés con los ángeles, hubiera muerto en Sodoma. La cortesía lo salvó. Un simple acto, ¿cierto? Un simple acto. Hermanos, los ángeles dicen a Lot, a su familia, tienen que escapar. Y dice que como no se demoraba, los ángeles tomaron de la mano frente a su mano. Y así se lo llevaron. Gracias. Se lo llevaron. La historia se va a repetir, mis hermanos. La ley dominical se va a dar en forma sorpresiva. Un día estamos viendo las noticias y dije, invadieron Irán. ¿Cómo? ¿Tomaron preso a Maduro? ¿Fue sorpresivo o no?
La ley dominical va a ser igual, mis hermanos. El hermano hoy menciona que esa ley se está gestando en secreto. Pero ¿cómo es que la iglesia adventista sabe de la ley dominical si nadie trabaja en el Departamento de Estado, nadie está con los senadores y congresistas? Porque somos gente sencilla, ¿o no? Sí, güey. Pero ¿cómo es que la iglesia adventista sabe la ley dominical si es una ley que está pero en los círculos más secretos? Y la historia se repite. ¿Se acuerdan de Eliseo? Los sirios querían tender emboscadas al ejército de Israel. Los militares son muy astutos. ¿Los militares avisaron que iban a invadir Venezuela? No. Los sirios iban a hacer lo mismo con Israel. Pero, cuando ellos estaban agazapados ya para emboscar al ejército de Israel, hermanos, el Señor le decía a Eliseo, dile al rey que ellos están escondidos en tal lugar. Y vez tras vez se salvaron los israelitas. Y el rey de Siria dijo, acá hay un traidor. Acá hay un traidor. Y alguien dijo, no, rey, hay un profeta que les avisa. Ese profeta que avisó a la iglesia adventista de la ley dominical, ¿quién fue? Elena de White. Hermanos, nuestros teólogos, por más estudios que tengan, su mente es estrecha. Muchos de nuestros teólogos, mis hermanos, tienen procedencia humilde. Pero fueron jóvenes que decidieron servir al Señor, y estudiaron y crecieron, ¿no? Pero su círculo de influencia es bien sencillo. Es muy sencillo. ¿Cómo la iglesia adventista llegó a conocer de la ley dominical? Porque Elena de White recibió la visión del Señor. Y por eso lo sabemos. Y estamos advertidos. Vuelvo a repetir. La ley dominical es una ley que se está gestando en secreto y va a ser promulgada sorpresivamente. Eso dice la propia. Un día estaremos viendo las noticias y salió la ley dominical. La ley dominical, mis hermanos, será igual que la ley de los celulares. Primero eran, ¿qué? Una amonestación, ¿cierto? Ahora es más riguroso. En Nueva York, si no me equivoco, a que lo agarran 3 veces, le quitan la licencia, definitivamente. La ley dominical va a ser así. La ley dominical no es una ley, son varias leyes. Cada vez más duras, hasta que finalmente va a penar con la muerte a aquellos que no guarden el día domingo. Hermanos, cuando se dé la ley dominical, ¿habrá terminado el tiempo de gracia? ¿No? Ahora usamos la pizarra. Aquí está la ley dominical. La ley dominical va a provocar un zarandeo en la iglesia, mis hermanos. Porque la ley dominical va con el sábado. Si no se trabaja en este país, no hay ni para la gasolina, ¿cierto? Y muchos dejarán la iglesia por causa de la ley dominical. Pero el zarandeo también es provocado, mis hermanos, por otra razón. Por las enseñanzas apóstatas. Y Pablo habla de la doctrina de demonios. La Biblia habla de doctrinas de hombres, ¿cierto? ¿Cuál
¿Cuál es más peligroso? ¿Doctrina de hombres o doctrina de demonios? La de demonios, ¿no? Es más sutil, es más compleja. Ellen White también escribió lo siguiente. Ustedes han escuchado que muchos de veces dicen que hay jesuitas infiltrados aquí, ¿no? ¿Lo escucharon? Y que hay masones infiltrados y lo están mirando de repente el hermano no será un jesuita. Podría ser, ¿no? No, así, ¿verdad, hermanos? Están mirando, ¿quién es jesuita? A ver. El White menciona, hermanos míos, de que los demonios tomarán forma humana y se van a introducir en la iglesia y van a participar en nuestras reuniones. Quizá algunos sean miembros de la Junta de Iglesia, ¿no? Yo no conozco la iglesia, pero quiero decirles algo. En muchas juntas de iglesia, mis hermanos, hay unos pleitos. ¿Sí o no? A veces no reina el Espíritu del Señor, ¿no? No. ¿Aquí pasa eso? No me respondo. No. Hermanos, y estos demonios de forma humana van a enseñar cosas extrañas. Y como la mente de ellos es superior a la nuestra, nos van a enredar. ¿Ellos saben idiomas antiguos o no? Claro. Por supuesto, dirán. Mira, cuando aquí dice esto, no realmente está diciendo esto, porque el original dice esto. ¿Y quién le rebate? ¿Quién podría rebatirle? ¿Estamos en desventaja o no? Claro. ¿Sí? ¿Alguien sabe el boxeo aquí? ¿A quién le gusta el boxeo? ¿Nadie? Hermanos, no es lo mismo que pelee un peso pluma con un peso pesado, ¿cierto? No. El peso pesado pues lo aplasta el peso pluma o el peso mosquito, ¿no? O el super gallo no lo aplasta. Y sería una desventaja para nosotros, ¿cierto? Pero el Señor también no nos va a abandonar. Ángeles tomarán la forma humana y van a entrar a la iglesia. Y esos ángeles van a confrontar a los demonios. El Señor no nos va a dejar, hermanos. No nos va a dejar. Bien. La ley dominical provocará el zarandeo. La iglesia adventista es la iglesia de la Odisea. ¿Y qué dice el libro del Apocalipsis de la iglesia de la Odisea? Es una iglesia tibia, ¿cierto? Y cuando habla de tibieza, ¿habla solo de los laicos? Habla de todos. Habla de todos. Pero esa tibieza va a ser superada, hermanos, porque es el pueblo de Dios. Y el gran capitán, ¿quién es? El Señor. Es el gran capitán. Y Él tiene el control de la iglesia. Y como Él todo lo ha previsto, en la iglesia va a haber un reavivamiento. Antes que ocurra el zarandeo. El reavivamiento va a provocar una reforma. Los que no pagaban diezmo, pagarán su diezmo. Los que eran descuidados con el sábado, tendrán más cuidado con el sábado. Aquellos que la reforma por salud lo tomaban livianamente, tendrán otra actitud. Los que eran flojos para predicar la obra del Evangelio, serán más obedientes. Habrá un reavivamiento ahí y reforma. ¿Qué va a provocar el reavivamiento de la iglesia? Al hermano Noé lo conozco. Vamos a suponer que el hermano Noé es presidente de la Great New York Conference. ¿Qué haría usted, mi hermano, para que la iglesia alcance ese reavivamiento anhelado? ¿Qué haría, hermano Noé?
Si usted fuera presidente de la Great New York Conference. Orar más, ayunar más y evitar que el pueblo de Dios lo haga también para. Está cerca. ¿Sabe lo que dice el de Juan? El regamiento y reforma de la iglesia va a ser producido, mis hermanos, cuando la iglesia estudia el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y el conflicto de los siglos. ¿Cuántos de ustedes han leído el conflicto de los siglos totalmente? 1, 2, 3. Ese libro yo me lo he leído como 10, 20 veces, creo, no me acuerdo. Hermanos, tienen que leer ese libro. Olvídense de Televisa, Telemundo, Univisión y todos sus programas y póngale atención a este libro. Este libro, mis hermanos, fue inspirado por Dios. Y a Elena White casi le cuesta la vida. ¿Sabe la historia? ¿Sabe la historia, no? ¿Les cuento la historia? Sí, resumida. Elena White, mis hermanos, recibe la visión del conflicto de los siglos y Satanás no podía saber lo que Elena White había visto en visión. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, no lo puede leer. Y entonces Elena White le cuenta a Jaime White de la visión, estaba yendo en un tren. Elena White cuenta que dice, un caballero se sentó cerca al lado de ellos, pero un caballero que no pagó pasaje, pero fue visible para los demás, pero Elena White se lo vio. Y escuchó todo lo que Elena White le contaba a Jaime White. Y lo quiso matar. Si no era el Señor, moría. Y ese libro que costó tanto, léanlo, hermanos. ¡Léanlo! Es un libro extraordinario. ¿Ven? En la iglesia viene el regamiento y reforma. Cae la ley dominical y provoca el zarandeo. Una parte se va y una parte queda. Los que se quedan reciben la lluvia. Pero miren cómo el Señor va trabajando, ¿sí? Paso a paso. Y llega la lluvia tardía. Hermanos, cuando esa iglesia recibe la lluvia tardía, mis hermanos, es como si recibieran, no es como, recibirán que el poder para entender las escrituras, para predicar con poder y hasta milagros van a ocurrir. En el conflicto de los siglos hay una cita muy linda que dice, vendrán santos hombres de Dios, dice, con el rostro resplandeciente de santa consagración, e irán de lugar en lugar predicando. Y ocurrirán señales y prodigios. Satanás también hará señales. Y es así como el mundo tendrá que decidirse a quién creer. Pero qué lindo, ¿no? Vendrán santos hombres de Dios con el rostro resplandeciente de santa consagración e irán de lugar en lugar predicando. Hermanos, ustedes, hermanas que trabajan en la obra misionera, cuando vuelven de predicar, ¿vuelven tristes o vuelven felices? Hermanos, hay un gozo y una paz maravillosa, ¿cierto? Hermanos, trabajar para el Señor es lo más lindo que hay. Mis hermanos, y la promesa es que los que reciban el Espíritu Santo, la lluvia tardía, el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Y cuando ellos reciban el Espíritu Santo, sus enfermedades se van a ir, porque Dios no puede morar en un cuerpo enfermo. Hermanos, qué promesa tan maravillosa. Mis hermanos,
si estamos vivos hasta aquí, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Sí. Y el propósito de Dios, Él quiere que tengamos un lugar donde vivir, ¿cierto? El alimento, la tranquilidad económica, porque Dios quiere eso a sus hijos. Pero el propósito de Dios es que nosotros prediquemos al mundo, mis hermanos. Es la razón fundamental de nuestra vida. Que el mundo conozca que Cristo viene, que hay un paraíso que ganar y un infierno que evitar. Hermanos, y predicar significa emplear tiempo y dinero, hermanos. Hay que meter la mano al bolsillo y ofrendar, hermanos. Bien, llega la ley dominical, y la ley dominical se da primero en Estados Unidos. La ley dominical es una ley federal. Y estamos haciendo cada vez más dura, ¿cierto? Cada vez más dura. Primero nos van a prohibir trabajar en domingo. ¿Nos afecta? No. Pero después la ley dirá, tienes que trabajar en el sábado. Hermanos, ¿por qué Estados Unidos apoya tanto a Israel? Porque se considera que Israel es el pueblo de Dios. Y hay que apoyar a Israel contra los infieles. Esta guerra es fundamentalmente religiosa, hermanos. Religiosa. Y esa idea de que Israel es el pueblo de Dios y que el Señor va a establecer su trono en Jerusalén es de los protestantes. Y ellos empujan a los políticos. Y le dicen, si tú no haces esto, no damos tu voto. Y el político por el voto, mis hermanos, hace cualquier cosa. Él es honesto, por cierto, ¿no? Él es honesto. Mis hermanos, Estados Unidos tiene graves problemas a nivel interno. Más después de las cárceles y los drogadictos y toda esa situación que el propio ejército. Más dinero le cuesta. Y los americanos religiosos dicen, ellos entienden que la grandeza de este país es porque Dios bendijo esta nación. Porque esta nación fue creada por Dios. Ellos lo saben. Pero dicen ellos, si nosotros dejamos a Dios, Dios no nos va a dejar. No nos va a dejar. Entonces tenemos que volver a Dios. ¿Y cómo volvemos a Dios? Imponiendo una ley para que todos llenen la iglesia el domingo. Y así piensan que van a conseguir el favor de Dios. Y ellos van a empujar a los políticos. Y los políticos van a la ley. Y la ley después dice lo siguiente. Los adventistas serán considerados como elementos que atentan contra la seguridad de la nación. Esto es terrible, hermanos. Si uno cae preso por drogas o lo que sea, tiene un abogado. Pero si uno cae preso por atentar contra la seguridad de la nación, ningún abogado te defiende. Ni siquiera pasa al juez. Mis hermanos, así como al Señor Jesús lo juzgaron injustamente y le hicieron las mayores calumnias, también la harán contra nosotros. Nos acusarán de crímenes que no hemos cometido, de lo peor. Así el odio que mostraron contra el Señor será contra nosotros. Jesús dijo, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué será con el árbol seco? No, por eso el tiempo de angustia es un tiempo que terrible. Bien, termina el tiempo de gracia, mis hermanos. Pero llega la lluvia tardía y la lluvia tardía provoca ¿qué? El fuerte fregón.
¿En Newbro hay más hispanos adventistas o más americanos adventistas? Más hispanos, ¿no? Americanos hay que ser más. Bueno, en Nueva York, los hispanos se lo llevan en cuenta los propios nacionales. Hermanos, cuando llegó el Pentecostés en los días apostólicos, el Señor les habilitó a la iglesia apostólica con el don de lenguas. Y en esta nación se hablan tantos idiomas, mis hermanos, y la historia se repetirá. Dios nos da las facultades para poder expresar nuestra verdad En otro idioma. a un vietnamita, un chino, un coreano, un árabe. Está hablando con un iraní, el iraní era musulmán. Probablemente era un iraní que escapó cuando el Shah de Irán cayó. Se vino para acá. Y le hablé de Ciro, iraní, persa, ¿no? Hermanos, en la Biblia habla de quién, de Ciro. Hermanos, con cualquier nacionalidad del mundo tenemos tantos puntos de contacto con los cuales llevarles a Cristo. Hay tantas maneras de acercarnos a ellos, mis hermanos. Ellos no saben de Cristo, ¿cierto? Y Irene White dice lo siguiente, y esto ocurrió, por ejemplo, en el África. En África llegaban los misioneros, en las tribus, ¿saben cómo vivían ellos, no? En sus chocitas ahí, en una situación difícil. ¿De qué les hablaban los misioneros a los africanos? Y ellos, sus dioses eran, pues, los espíritus y dioses extraños. Pero cuando los misioneros les hablaban de que había venido el Hijo de Dios y que había dado su vida por ellos, y por primera vez escuchaban, hermanos, quedaban conmovidos. Hermanos, la historia del Calvario es una historia para chinos, rusos, alemanes y marcianos y quien sea. Esa es la aplicación más poderosa, hermanos. Y Irene White escribió, cuando una persona escucha del sacrificio de Cristo y no se conmueve, no hay nada que lo pueda conmover ya. No hay nada. Nada lo puede conmover ya. Se dijo lo último. Bien, hermanos, viene el fuerte pregón y la orden del Señor, ¿cuál es? Predicar a toda nación, tribu, lengua y fuego. Hermanos, la iglesia adventista en New York tiene el deber de predicar a toda esta ciudad. ¿Cuesta dinero o no? Cuesta, ¿no? Hermanos, y las iglesias tienen que predicar en Nueva York, tienen que predicar en Madrid, en Moscú, en Chile, en todas partes del mundo, pero es casi imposible. ¿Saben cuánto gasta un candidato para las elecciones, para las presidencias en este país? Cada uno, como $1.000 millones. ¿Y la iglesia tiene ese dinero? ¿No? ¿Y de dónde? Pero ¿saben lo que va a hacer Dios, mis hermanos? A Dios nada se le escapaba, ¿no? Miren lo que va a hacer. Cuando llegue la ley dominical, hermanos, un grupo de miembros quedará preso y el otro escapará. Los que estén presos irán a las cortes. Con nosotros nos pasamos una luz roja y por cierto del ticket. ¿Podemos escaparnos del ticket? No. Tienes que arreglarlo hasta el final, porque te va a perseguir. Te va a perseguir hasta un estacionamiento ilegal, ¿cierto? Te persigue y sigue subiendo. Hermanos, si como una infracción de tránsito la ley es tan severa, imagínense para el dominicano. Nos llevarán a la corte. Imagínense que un hispano nuestro llega a la corte, ¿no? Después le dirá, señor fulano de tal, pues le preguntará, ¿cómo es posible que este país que a usted le dio la bienvenida, lo acogió, no respete sus leyes, ¿no? ¿Y qué dirá el Hijo de Dios? Señor juez, yo hago lo que me da la gana, yo guardo la ley porque esa es mi religión. ¿Le dirá así?
No. ¿Cómo respondió el Señor Jesús cuando lo juzgaron en la corte? Los fariseos. César lo que Manso y dice, humilde, ¿cierto? No fue altanero. El Hijo de Dios le dirá, Señor juez, agradezco a esta nación por todo lo que hizo por mí y por mi familia. Yo respeto sus leyes. Pero hay una ley que es dada por Dios que yo no puedo quebrantar. Y esa persona, llena del Espíritu Santo, mis hermanos, expondrá a la Santa Biblia la doctrina del sábado de una forma tan clara. Y estos hombres que en su vida escucharon del sábado y que en su vida vendrían aquí, hermanos, sabrán de la inmutabilidad de la ley de Dios y la santidad del día sábado. Y el mismo juez escribió que muchos grandes hombres se unirán a la iglesia adventista. Bueno, quizá el juez se levante y diga, yo acepto el sábado y deja su cargo. Y se convierta el juez en ¿qué? En reo. Sí, hermanos. El que habla de grandes hombres se unirán a la iglesia adventista. Y después también dice que seremos puestos sobre el tapete, mis hermanos, del mundo. ¿Se acuerdan del juicio de Joe Simpson? Bueno, cuando aquí hay juicio, mis hermanos, muy populares, la televisión está ahí. Hermanos, los medios de comunicación estarán cerca de nosotros sobre este asunto. Pero antes que termine el tiempo de gracia, hermanos míos, el pueblo de Dios, uno estará preso, ¿cierto? Dos escaparán. Y el tercer grupo, ¿se imaginan que serán? Asesinados. Muchos hijos de Dios serán muertos en este periodo, antes que termine el tiempo de gracia. ¿Ven? Dice, habrá muchos mártires en la iglesia adventista. Hermanos, se vienen días que bien solemnes, mis hermanos. El que dice estar firme, mire, ¿no? ¿Ven? Y luego le dice que si Job, Daniel, Noé estuvieran vivos, ni a sus hijos podría salvarlos. La fidelidad de tu madre es de ella, no te salva a ti. La fidelidad de su esposa no le salva a usted. Es personal, ¿no? Qué difícil, ¿cierto? Qué difícil. Hermanos míos, pero el tiempo de gracia no ha terminado. Unos estarán presos, otros escaparán. La ley dominical se da primero en Estados Unidos y luego Estados Unidos presiona al mundo para que adopte la ley dominical. ¿Tiene poder esta nación o no? Hermano, ¿quién se resiste a esta nación? Cuando la ley dominical sea mundial, mis hermanos, el Señor Jesús recibe el mensaje de un ángel que dice: se ha terminado de sellar a todos. Y entonces el Señor exclama: consumado es. Terminó el tiempo de gracia. El Señor sale, antes de salir del lugar santísimo, hace lo siguiente. Él transfiere los pecados de sus hijos a Satanás. Hermanos, el papá de la hermana Gloria iba con nosotros a la cárcel de Sing Sing. Y él tocaba el órgano, ¿no? Y en la cárcel de Sing Sing, mis hermanos, había un salón que era más o menos de aquí hasta donde está la hermana Gloria, un poquito más allá, pero hasta aquí de ancho. Hay un preso que estaba sentado en esta zona. Él estaba, ya sí, está de la cárcel de hace 28 años.
Los presos de NCC nos decían cuánto les faltaba para salir, ¿no? Le faltan 5 años, 8 años. Pero él nunca decía eso. Significaba que tenía, a mi parecer, condena perpetua. La ley de los años 90 era lo siguiente. Si alguien lo agarraba en el aeropuerto con droga, cantidad pequeña, automáticamente 7 años. Pero si era una parte un poquito más elevada en el escalafón de los narcotraficantes, 14 años. Rapidito. Pero él nunca no tenía fecha de salida. Yo sospecho que lo había matado a alguien, ¿no? Pues no sabía. Él se bautizó, muy activo, pero nunca sonreía. Nunca sonreía. Y nunca miraba de frente, ¿no? Nunca sonreía. Muy activo él. Mis hermanos, un día yo estaba hablando el sábado de tarde, estaba aquí, y les hablé, les dije lo siguiente, que el Señor, cuando nos dice que nos perdona, Él dice, borra nuestros pecados. No dice la Biblia que lo echaré en lo profundo del mar. Pero la promesa aún va más allá, que los pecados que hemos cometido los borrará de nuestra mente. Hermanos, cuando ese hombre escuchó que sus pecados serán borrados de su mente, sus delitos, levantó el rostro y lo hizo sonreír por primera vez, hermanos. ¿Saben que un asesino nunca olvida el momento que su víctima le clamaba misericordia? Hasta su muerte lo arrastra. Y él saber que un día se iba a liberar de eso, sonrió, hermanos. Hermanos míos, cuando el Señor Jesús, miren esto, en el cielo toma nuestro caso, cada uno tiene un expediente en el cielo. Y a uno nos va a tocar en un momento que el Señor nos va a juzgar, ¿cierto? Pasará, hermana Mayra, su nombre registrado. Aquí, hermana Moraima. Y el mío, ustedes, ¿no? El Señor presenta nuestro nombre ante el Padre como abogado. Ve nuestras subidas, caídas, ¿cierto? Pero ve nuestra sinceridad, nuestro arrepentimiento, que son nuestras lágrimas. Y Jesús le dirá al Padre, Padre, por mi sangre, ¿no? Y le muestra sus manos. Hermanos, y el juez infalible, al que no se le engaña, él ve nuestro caso y determina, aprobado o desaprobado. Y cuando él determina aprobado, mis hermanos, ¿quién puede apelar ante él? Nadie, ¿cierto? Es la instancia final. Hermanos, miren la promesa. Nuestros pecados se borran de nuestra mente. Cuando llegue el tiempo de angustia, hermanos, y termine el tiempo de gracia, el pobre Dios, la angustia de Dios será lo siguiente: ¿me habré yo arrepentido de mis pecados? ¿Estará todo limpio, borrado, perdonado? Dice, aunque ellos sufren por esto, pero no se pueden acordar sus pecados pasados. No se acuerdan, porque el Señor les borró de la mente sus errores pasados. Qué maravilloso, ¿cierto? Miren hasta dónde llega el perdón de Dios, mis hermanos. Como si nunca hubiera pasado nada, hermanos. Por eso cuando uno le predica a alguien y la persona dice, yo no hago mal a nadie, yo no necesito de esto, está diciendo, la sangre de Cristo no importa. Si Él murió, murió porque quiso. Yo no necesito. Sí, hermano. Está menospreciando el sacrificio del Señor. Hermanos, termina el tiempo de gracia y entonces cae la primera plaga. Pero aquí hay un detalle más, hermanos, quizá ustedes no lo saben. Yo les invito a ser como los bereanos.
Si no creen lo que está haciendo ahora, pueden investigar. Hermanos, unos serán presos, unos escaparán y otros serán muertos. Pero cuando termine el tiempo de gracia, nadie va a morir. Porque los que murieron será para testimonio a los que no conocen la verdad. Como en la Edad Media. Hermanos, estaban quemando a alguien allí en la plaza pública. Saben que hay mucha gente indiferente, no le importa nada. Y bien morir, pero cantando y sin angustia. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Y preguntaban, ¿y por qué? Y se enteraban cuál fue la razón de su muerte. Y esos, mis hermanos, muchos de ellos aceptaban la verdad. ¿Sí? Así se va a repetir la historia. Pero cuando termine el tiempo de gracia, ya, no hay necesidad. Hermano, las historias de la Biblia se van a repetir. Los que estén presos serán abandonados para morir de hambre. Y los que estén en las cuevas, ahí escondidos, ¿saldrán a comprar comida? ¿No? ¿Y qué van a comer? Se repite la historia de Elías. En vez de cuervos, vienen ¿qué? Ángeles. Nos dice, tu pan y tus aguas estarán seguras. Y los que estén en la cárcel, igual, hermanos, los ángeles cruzan los barrotes y nos atienden. Y no solamente nos dan el alimento y el agua, nos dicen, esperen un poquito. El que viene, no tarda en venir. Pero como todavía estamos en la naturaleza humana, sufrimos, ¿cierto? La madre abrazando a su hijito. Hermanos, momentos de angustia. ¿Se acuerdan de Amán? Amán le preparó una horca a Mardoqueo, ¿cierto? Y Amán fijó la fecha para matar a los judíos. La fecha que él fijó fue al revés. Hermanos, los impíos van a fijar la fecha de la ejecución de la pena de muerte. Lo que ellos no saben es que están fijando la fecha para que se derrame la séptima plaga. ¿Me dan 10 minutos? Sí. 10 minutos. Sí. Porque a las 2 regresamos. Yo vi que abajo tienen, hermanos, comida en abundancia. Así que, para todos, ¿verdad? Hermanos míos, ellos fijan la fecha para matar al pobre Dios. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Eliseo? Que Eliseo le decía al rey de Israel, no lleves el ejército por tal lugar porque están ahí emboscados los sirios. El rey de Asiria dijo, bueno, agárrenlo a esto, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Porque ese es el que está causando los problemas. Y las tropas sirias, como todos los militares, fueron de noche. Hermanos, el militar, antes de usar la fuerza, usa la astucia. ¿Sí? La fuerza es al final. Cuando amaneció, sale el muchacho que ayudaba a Eliseo y ve a los soldados ahí. Y esa gente era salvaje, desarmada. El muchacho se asustó, ¿no? ¡Señor, los sirios! Y este hombre de Dios oró. ¿Qué le pidió al Señor? Dijo, Señor, mándanos, ¿son ángeles? No. Abre los ojos. Y el muchacho vio, hermano, ángeles en sus carros de fuego. En el África, cuando iban los misioneros, mis hermanos, a predicar, el enemigo número 1 era el hechicero. Y ocurrió lo siguiente. El misionero, su esposo, sus niños ahí, y una chocita de noche. Y fueron a matarlo, ¿no? Y mire, lo que ocurrió esa noche, se lo contaron al pastor. Uno de los que fueron a matarlo se bautizó. Y le dijo, pastor, le dijo, nosotros fuimos a matarlo. Pero cuando llegamos para hacerlo, había soldados a su alrededor, ¿no? ¿Quiénes eran? Y salieron corriendo. Mis hermanos,
Eliseo oró y el muchacho vio a los ángeles. Y la historia se repite. Cuando los impíos quieren matarnos, ahí están los ángeles. Los ángeles son como el ejército, tienen sus comandantes, sus oficiales. El hermano escribe que, dice, al ver lo que están haciendo por el pueblo de Dios, algunos dicen, ya vamos a atacarlos. Y el oficial dice, no, aguanta todavía. Esperamos la orden de quién? Del comandante en jefe. ¿Quién es el comandante en jefe? No, el soldado no dispara un tiro si su comandante no le da la orden. Lo que ellos no saben, los impíos, que ellos han puesto la fecha para que el comandante en jefe dé la orden. En la Santa Biblia, mis hermanos, se habla de la voz del Cordero. Y se habla de la cena de la voz del Cordero. Eso lo veremos en la tarde, porque tiene que ver con la persecución. Mis hermanos, cuando los impíos se lanzan para matarnos, en ese momento el Señor, el comandante en jefe, que dice, consumado es. Hermanos, en las Escrituras y la revelación, esta expresión se repite varias veces. Cuando Cristo murió, dijo, consumado es. Cuando termine el tiempo de gracia, el Señor dirá, consumado es. Y cuando el Señor derrame ya su furia final sobre este mundo pecador, dirá, consumado es. Se acabó la paciencia de Dios. Mire, una cosa es la gracia y otra cosa es la paciencia, ¿no? La gracia termina antes que la paciencia. Y cuando diga consumado es, entonces significa que el comandante en jefe dio la orden a que sus ejércitos intervengan. Y en este mundo ocurren las más grandes catástrofes de la historia, hermanos. Las cordilleras se hunden, el mar se sale. Hermanos, el sol sale a medianoche. Y los impíos que estaban a punto de matarnos quedan ¿qué? Aterrorizados. Ahora, entre el derramamiento de la séptima plaga y la segunda venida pasan varios días todavía. Todo ese tiempo los impíos corren enloquecidos, mis hermanos. Si un temblor, un terremoto dura 2-3 minutos en Moraima, en el Perú, entonces, hermanos, imagínense, días y días van a enloquecer, hermanos. ¿Y el pueblo de Dios cómo está? Sabe que llegó la hora de su liberación, pero Cristo todavía no aparece en uno de los cielos. Todavía no aparece. Todavía van a pasar varias cosas. En la tarde lo veremos esto, hermanos. Hermanos míos, ¿vale la pena ser adventista o no? Amén. Aquí no perdemos el tiempo, ¿no? No. Pero San Pablo dijo lo siguiente: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sabiendo que el tiempo está cerca. Al congregarnos, nos damos ánimo unos a otros. Y si alguien está enfermo, oramos, ¿no es cierto? El espíritu de murmuración y crítica es satánico, que no haya esto en la iglesia. Conocí a alguien que conoció a otro hermano, para la redundancia, y el hermano había cometido un error hace 20 años, ¿no? Y va y lo cuenta. Mire, dice eso es. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No hay ansiedad? ¿No hay ansiedad? El espíritu de amor, ¿qué? Cubre, ¿no es cierto? Protege, hermanos. Hermanos míos, que Dios les bendiga. En la tarde se ve. Amén. Siga ahí, el himno. El himno final.